Y bien, los invitamos de inmediato a ver el capítulo primero del volumen 1 de esta videocolección Secretos de la Ciencia. Lleva por título Desde el Origen, porque aquí veremos el increíble instante en que en un ambiente terriblemente hostil nace la vida, surge la vida en el planeta Tierra, que se encuentra en plena evolución, en su etapa más primitiva. Y veremos cómo esta primitiva célula logra sobrevivir y empieza a llenar de vida nuestro planeta. Lo dejo de inmediato entonces con Paul Hoffman, quien conduce este primer capítulo. A continuación, desde el comienzo de la vida hasta la evolución de la raza humana. Generalmente no nos damos cuenta, pero nuestro planeta está lleno de vida. Tú y yo somos seres vivos. Los pájaros, animales e insectos son seres vivos. Las plantas son seres vivos, igual que las ondulantes criaturas pequeñas que vemos a través del microscopio. Venimos en muchas formas y tamaños, pero tenemos una cosa en común. Todos vivimos. ¿Y cómo es que estamos dotados de esta cualidad poco común? Es uno de los muchos y fascinantes secretos de la ciencia. La vida es una condición que no es universal en este planeta nuestro. La mayoría de nosotros reconoce las cosas vivas. Este mono, por ejemplo, está muy vivo. Esta roca no lo está. Pero definir la vida es mucho más complejo. Para entenderla, los científicos estudiaron la naturaleza de la vida durante siglos, utilizando formas de vida actuales, así como también primitivas que existieron hace millones de años. Un laboratorio natural es el que se encuentra en las Islas Galápagos, en donde Charles Darwin concibió muchas de sus ideas respecto de que toda vida pudo haber evolucionado de las formas primitivas más simples. Sus ideas alarmantes en ese entonces ahora son generalmente aceptadas. La evidencia que apoya su teoría de un origen común es muy fuerte. Todos los seres vivos, desde los humanos hasta las bacterias más simples, están compuestos por los mismos elementos químicos. Estos elementos son carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, sulfuro y rastros de algunos metales. Se combinan para formar azúcar, grasas y proteínas, todos compuestos orgánicos. Estos compuestos se encuentran en todos los organismos vivos. Tal vez no te des cuenta de que nuestro planeta tiene 3.000 quintillones de cosas vivas. Conviértelo en un 3 seguido de 21 ceros. Esa es la razón para que comprendamos la base de la vida misma. Todas las cosas vivas, desde los organismos simples hasta las estructuras complejas, incluyendo tanto plantas como animales, comparten un cierto número de características que no se encuentran en la materia mineral. Todas las cosas vivas tienen algún grado de movilidad y la capacidad para crecer. También pueden recoger energía de su medio ambiente y usarla en beneficio propio. Y una de las características más sobresalientes de los seres vivos es su capacidad para reproducirse o para hacer copias vivientes de ellos mismos. También se adaptan a su medio por alteración involuntaria de su material genético, fenómeno conocido como mutación. Algunos de estos fenómenos dañan el organismo, otros no producen efecto alguno, pero otros dan la ventaja de la supervivencia.
Esto significa que producen descendencia con el gen alterado. El mismo proceso tiene lugar en todas las cosas vivas. El material genético encontrado en forma de ácido nucleico ordena la producción de las proteínas necesarias para llevar a cabo todas las funciones vivas. Un ácido nucleico es el ADN que puede producir copias exactas de sí mismo para ser usado por los descendientes. Cualquiera sea el tipo de cosa viviente, sus moléculas de ADN funcionan exactamente de la misma manera. El proceso tal vez comenzó hace billones de años, cuando una molécula única de ácido nucleico se duplicó por primera vez. Cuando se formó nuestro sistema solar hace 4,5 billones de años, la Tierra tal vez era una bola masiva de fuego que fue enfriándose gradualmente hasta formar una corteza sólida alrededor de su interior fundido. La Tierra joven era muy diferente y extremadamente hostil. Tenía una tremenda energía que causó mucha actividad volcánica. Áreas enormes consistían de roca incandescente. Todo esto, además del calor generado desde el núcleo fundido, hacía que la temperatura de la Tierra fuese mucho más elevada que la actual. Además del calor generado internamente, la luz ultravioleta del Sol, la actividad eléctrica en forma de rayos y la radioactividad colaboraron en aumentar el calor del nuevo planeta. Nuestro estudio de volcanes indican que la atmósfera en aquel momento contenía tal vez un alto porcentaje de hidrógeno, pero gran parte del mismo se perdió porque es lo suficientemente liviano como para escapar a la fuerza de gravedad. También presentes estaban el metano, el amoníaco y el agua. En 1922, un científico soviético, Alexander Oparin, creyó que la vida sobre la Tierra pudo haber comenzado cuando una mezcla de compuestos orgánicos simples fue sometida a energía eléctrica, radiación y luz ultravioleta intensas. Ello, según su teoría, produjo componentes de vida primitiva en el medio ambiente ideal de los océanos. En 1953, Stanley Miller y Harold Urey de la Universidad de Chicago mezclaron metano, amoníaco, vapor de agua e hidrógeno en un laboratorio para duplicar la atmósfera primitiva. Sometiendo la mezcla a descargas eléctricas durante una semana, observaron la formación de numerosas moléculas encontradas en las cosas vivas. El experimento de Miller-Urey comprobó que si los gases en nuestra atmósfera primitiva fueran expuestos a niveles de energía tremendos, formarían químicos orgánicos similares a los descubiertos en los seres humanos. Según la teoría de Oparin, estos compuestos recientemente formados podrían crear aminoácidos, los elementos que fabrican las proteínas. No hay casi duda de que otras primeras moléculas fueron versiones primitivas de ácidos nucleicos. Tal vez estas moléculas se formaron durante millones de años y la radiación solar poderosa las destruyó sistemáticamente. Pero con el tiempo desarrollaron la capacidad de duplicarse y algunas pudieron sobrevivir. Durante su proceso evolutivo, estas moléculas de ácido nucleico incorporaron proteínas a su estructura. Cuando se formó una membrana para darles protección e independencia, las proteínas y los ácidos nucleicos formaron las primeras unidades vivientes. Las primeras cosas vivas se alimentaron de sustancias encontradas en los océanos primitivos y luego de muchos millones de años de alimentación, se agotó todo material comestible. Allí fue cuando algunos organismos comenzaron el proceso de fotosíntesis.
Esto ocurrió muchos millones de años después de que se formaran las primeras células orgánicas. Las células primitivas, tal vez, usaron la energía solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en alimento. Por lo tanto, liberaron oxígeno hacia la atmósfera. Hace unos 3 billones de años, las bacterias utilizaron este proceso y hace 500 millones de años hicieron su aparición las primeras plantas o productoras primarias, como se las llama. El oxígeno despedido hacia nuestra atmósfera por la fotosíntesis oxidó las rocas que formaban la superficie de nuestro planeta. A medida que se acumuló en la atmósfera, el oxígeno formó la capa de ozono que absorbe la mayor parte de los rayos ultravioletas del Sol. Esta protección permitió que la vida evolucionara a formas más complejas que pudieran sobrevivir a las difíciles condiciones ambientales de la Tierra. Exactamente cuándo comenzó la vida y por qué su producto fue tan diverso son dos preguntas aún sin responder. Pero estamos seguros de una cosa: la vida no podría haberse desarrollado hasta su estado actual durante millones de años sin la presencia de las plantas. Una saga fascinante del comienzo de la vida, pero bajo ningún concepto una teoría incuestionable. Algunos investigadores están convencidos de que la vida comenzó cuando un meteorito rico en componentes orgánicos chocó contra la Tierra. Señalan que un meteorito que cayó en Australia en 1969 contenía aminoácidos, los fabricantes de proteínas, ARN, ADN y otros compuestos orgánicos. Pero cualquiera haya sido la forma en que comenzó la vida sobre la Tierra, pasó mucho tiempo desde las diminutas cosas vivientes en el océano hasta el organismo más complejo, el hombre moderno. Cómo llegamos desde allí hasta aquí fue un largo camino lleno de desvíos y pozos. Vimos cómo comenzó la vida sobre la Tierra hace billones de años. Luego de un desarrollo lento pero continuo, evolucionó una criatura capaz de hacerse preguntas. Aquel, por supuesto, fue nuestro primer ancestro. Aunque tenemos algunas estatuas, monumentos, pinturas en cuevas y restos fósiles significativos, no hay virtualmente un registro escrito sobre los primeros humanos. Nos preguntamos cómo habrán sido esas personas primitivas, cómo vivieron y, más importante aún, cómo pensaron. Parece obvio que los primeros humanos sentían que estaban rodeados por grandes peligros y para enfrentarse a este temor perpetuo, sus mentes crearon deidades, espíritus y monstruos a los que creían que podían calmar con sacrificios y danzas rituales. Aunque plagada de dudas y contradicciones, la ciencia moderna logró seguir los pasos débiles de este mamífero que, sin garras para defenderse, logró sobrevivir milagrosamente. Comenzamos nuestro viaje hace 180 millones de años. Entre los dinosaurios vivieron algunos mamíferos pequeños. $100 millones de años después, los reptiles gigantes desaparecieron misteriosamente. Los mamíferos comenzaron a ser más grandes y ocuparon el espacio dejado por los dinosaurios. Luego de millones de años de evolución, sus cerebros crecieron y sus sentidos del olfato y de la audición se agudizaron. Puesto que eran de sangre caliente, fueron más activos que los reptiles. Estos mamíferos evolucionaron en formas dramáticamente diferentes. La velocidad y gracia de este felino contrasta con la lentitud del perezoso que parece salido de una película de terror.
Los bosques primitivos eran densos y frondosos y muchos mamíferos vivían en los árboles. Gradualmente y a lo largo de miles de años, estos mamíferos desarrollaron manos y pies articulados que los hicieron extremadamente ágiles. Y cuando desarrollaron ambos ojos al frente de su cabeza, pudieron juzgar distancias. Su alimento consistía en frutas, semillas y algunos insectos. Los primeros de estos primates merodeadores de árboles aparecieron hace 50 millones de años. Los lemures fueron una primera especie de estos mamíferos ágiles. Un cambio dramático en el clima de la Tierra que comenzó hace 26 millones de años destruyó gran parte de los bosques y aparecieron las planicies abiertas. Llevó millones de años, pero algunos de los mamíferos que vivían en los árboles se adaptaron a este medio ambiente nuevo y extraño. Aquellas planicies antiguas eran muy parecidas a las praderas actuales en donde las hierbas altas son la vegetación predominante. Uno de los mamíferos que se adaptó a las planicies fue el ancestro de los seres humanos. Este cambio en el ambiente obligó a los primates a desarrollar adaptaciones nuevas y extremadamente importantes para la evolución de nuestra especie. Por un lado, el cambio del bosque a las planicies exigió hábitos de alimentación diferentes. Había menos fruta, así que comían más semillas y fue necesario que se alimentaran de huevos de aves y de animales recién nacidos. Ello también afectó su postura, debido a que era importante para su supervivencia ver a sus enemigos que se movían con mucha rapidez a gran distancia, comenzaron a erguirse. Esta postura también liberó sus manos, así que podían utilizarlas para asir cosas. Mientras tenían lugar todos estos cambios, sus cerebros sufrían una serie de modificaciones. Hace 5 millones de años, los ancestros de los seres humanos y aquellos chimpancés siguieron sendas evolutivas diferentes. De nuestro estudio de fósiles, sabemos que hace 4 millones de años existió al sur y sureste de África una criatura muy similar al ser humano. Tenía cerca de 1,70 m de altura. Conocidos como Australopithecus, los primeros humanoides vivieron en las planicies de hierbas altas y sobrevivieron a base de una dieta variada de frutas, granas, tubérculos y animales pequeños. El caminar sobre 2 pies tuvo una gran influencia en la evolución de estas primeras personas. Les permitió mantenerse de pie y usar sus manos, lo que aceleró su crecimiento del cerebro. La capacidad craneana de los primeros humanoides era la de un gorila, 1/3 de nuestro tamaño actual. Hace falta otro paso adelante en el tiempo hasta la aparición del Homo habilis. El primer hombre capaz apareció hace 2.400 millones de años y fue el primero en hacer herramientas de piedra usadas para desollar animales que había cazado.
La capacidad craneana era alrededor de la mitad de la nuestra y fabricaron las primeras chozas. El próximo paso en nuestra evolución fue el Homo erectus, quien apareció en escena hace alrededor de 1.800.000 años. Fue un cazador que hizo sus primeras armas de piedra y fue el primero en aprender a encender un fuego. Tenemos solo unos pocos fósiles incompletos de este espécimen, pero ellos indican que la capacidad del cerebro se acentúa aquí. Era casi tan grande como la nuestra. Hay poca duda de que fue el ancestro directo del Homo sapiens. Algunos antropólogos creen que el primer Homo sapiens fue el hombre del Neandertal. Aunque no todos están de acuerdo, este ancestro vivió hace unos 130 millones de años, cuando la población mundial no superaba ciertamente el 1.000.000 de personas. Medía aproximadamente 1,80 m y era principalmente un cazador que soportó el frío congelante de la era glaciar, viviendo en chozas y cuevas. La forma del cráneo aún era primitiva, pero la capacidad del cerebro era similar a la nuestra. Estas primeras personas aprendieron a curar el cuero y las pieles. La forma en que enterraban a sus muertos indica que ya estaban buscando respuestas a las preguntas sobre la muerte. Estos humanos vivieron a través de la era glaciar, pero durante el último y largo invierno desaparecieron y fueron reemplazados por el hombre moderno. Esta especie, conocida como Cro-Magnon, apareció hace unos 40.000 años. En las cuevas en donde vivieron hay evidencia de su habilidad artística a través de las hermosas pinturas sobre las paredes. Tenían 2 metros de altura o más y su mundo estaba lleno de superstición y magia. Luego de realizar danzas y canciones rituales durante los funerales, enterraban a sus muertos en cuclillas y mirando hacia el este. Tal vez, en estos tiempos modernos, las computadoras poderosas podrían desarrollar una evolución propia y superar nuestra limitación cerebral biológica. Pero no importa lo que ocurra en el futuro, el mensaje genético transmitido a nosotros por aquellos primeros humanos vivirá en nuestros genes por siempre. Ciertamente hemos recorrido un largo camino desde unas pocas moléculas en un océano primitivo hasta el billón de seres humanos que ya buscan estrellas distantes. Y realmente no tenemos idea de qué nos traerá el mañana. Se necesitaron solamente 40.000 años para cambiar de un ancestro primitivo que vivía en una cueva al hombre moderno que vive entre el esplendor, el lujo y una comodidad increíble. En términos de evolución, mañana podría ser dentro de otros 40.000 años. Este álbum poco común de la familia humana es otro de los sorprendentes secretos de la ciencia.